Bien, el tema de hoy es sobre las líneas notables asociadas a los triángulos. Primero vamos a definir unos conceptos que es importante saber antes de entrar al tema en sí. Primero, ¿qué es una circunferencia inscrita y circunscrita en un triángulo? Bien, una circunferencia inscrita es aquella circunferencia que se encuentra dentro, en el interior, ¿no?, del triángulo y dentro de, ¿no? De ahí te acuerdas, ¿de acuerdo? También es importante saber que los puntos que tocan al triángulo, ¿no? Es decir, esa circunferencia, si bien es cierto, tiene tres puntos de tangencia, ¿no?, que son P, Q y R, y coinciden con el límite, ¿no?, de esa circunferencia con el triángulo, ¿no? Como que ahí está tocando esos tres puntos, ¿de acuerdo? Cuando está dentro. Luego tenemos la circunferencia circunscrita en un triángulo. Circun, alrededor o fuera ¿de acuerdo? Entonces, la circunferencia circunscrita es aquella que está fuera del triángulo, ¿no? Tenemos aquí de ejemplo T2, que se define como la circunferencia circunscrita en el triángulo ABC, ¿no? También es importante indicar, ¿no?, que la denominación de un triángulo está en función a los vértices, ¿no? Por ejemplo, si fuera PQR, sería el triángulo PQR, ¿no? Si serían los nombres de los vértices, ¿de acuerdo? A ver, también tenemos que saber y definir qué es una cebiana. Es un segmento de recta que une el vértice de un triángulo con cualquier punto del lado opuesto. Bien, tenemos, por ejemplo, la cebiana QA. Pero una cebiana es, como bien lo indica, un segmento de recta que tú puedes trazar. Por ejemplo, aquí podemos crear otra cebiana. A esta cebiana le vamos a denominar la cebiana QL. ¿Ok? Y no tiene que cumplir nada en particular en realidad. Puede ser de cualquier longitud, puede formar cualquier ángulo, ya. No hay problema con eso. Ahora, estas dos cebianas, QA y QL, son cebianas interiores, ¿ok? También hay cebianas exteriores, ojo. Si nosotros aquí prolongamos PR, lo hacemos más grande, a ver, prolongamos aquí, y vamos a crear una cebiana exterior, la cebiana QT. Entonces, desde Q hacia T, ¿no? ¿Ok? Este sería entonces el punto T. ¿Listo? Sería una cebiana QT exterior, ¿no? Ok, eso es importante saber. Que hay cebianas interiores que están dentro del triángulo y cebianas exteriores que están fuera del triángulo, ¿de acuerdo? A veces los problemas indican, ¿no? Se tiene una cebiana exterior relativa al lado PR, ¿no? O una cebiana interior relativa al lado QR, ¿de acuerdo? A ver, también tenemos que definir los siguientes conceptos, ¿no? Bisectriz. Es una cebiana que bisecta, ¿no?, a un ángulo, en este caso, el ángulo P, ¿no? Dos ángulos iguales, ¿de acuerdo? Se dice que PD, el segmento PD, es bisectriz del ángulo P, ¿ok? Luego tenemos la mediana, PM mediana, ¿ok? Es el segmento de recta que une un vértice con el punto medio del lado opuesto, ¿de acuerdo? Ojo, que no necesariamente la mediana es bisectriz, ¿ah? Cuidadillo, ¿no? Por ahí a veces entran en confusión y dicen, ¿no? Ah, ya, entonces los parten dos en la mitad, entonces esto es alfa y esto es alfa. Ya, cuidado y que no necesariamente cumple con eso. Ya, eso se cumple solo en dos tipos de triángulos que luego vamos a ver en cuáles, ¿no? Pero en los triángulos donde sus lados son diferentes, no necesariamente es bisectriz una mediana, ¿de acuerdo? Van a tener ángulos diferentes. Por ejemplo, si esto es 40, esto puede ser 30 grados, ¿no? Ya, importante saberlo, ¿bien?
Luego tenemos la altura. La altura es el segmento de recta perpendicular, ¿no? Ya hacia el lado al cual es relativo. Ejemplo, QH vendría a ser la altura relativa a PR, ¿no? Porque es el lado donde cae esa altura, ¿de acuerdo? Donde está la base de esa altura, ¿no? Del cual es perpendicular, ¿bien? Ya la altura siempre forma 90 grados, Juan. Ya nunca te vas a encontrar una altura que forme 30 grados, ¿no? 50 o 60 grados. Ya, siempre es perpendicular. Luego tenemos la mediatriz. La mediatriz es una recta, ¿no? Es una recta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí tenemos una mediatriz de PR. Ahora, ¿cómo sabes tú que es una mediatriz? Porque va a partir desde la mitad, ¿no? Va a ser un punto medio respecto a un lado del triángulo y va a ser una recta infinita, ya de puntos, donde también va a cumplir que va a ser perpendicular, ojo, va a ser perpendicular, ¿de acuerdo? Entonces, acá también se va a cumplir lo siguiente, que cuando tú traces de ese lado del triángulo, en este caso R, trazas hacia la mediatriz, ¿ah? Hacia cualquier punto de la mediatriz, no puede ser aquí, este punto, ¿ya? Estamos creando un punto O. PO va a ser igual a OR, ¿ok? A ver, lo pongo con otro, como ya está como, a ver, gusanito acá, PO, gusanito, OR. Se va a formar siempre un triángulo isósceles, ¿de acuerdo? Eso es importante saber, ¿no? A ver, y acá se puede llegar quizás, ¿no? A la siguiente pregunta. ¿Y por qué QH no es mediatriz si forma también 90 grados? Ya, cuidadito con eso. Porque la mediatriz parte el triángulo en dos segmentos iguales y la altura no necesariamente parte al lado relativo en dos segmentos iguales. O sea, no necesariamente, ¿no? Esto puede valer 10, esto puede valer 18, ojo con eso. Entonces, QH no sería mediatriz, ¿no? Entonces, por ejemplo, 10 más 18, 28. ¿Cuánto es la mitad de 28? 14. Entonces la mediatriz estaría más a la derecha, ¿no? Más o menos por acá estaría la mediatriz. Y no necesariamente cae en un vértice ya del triángulo, cuidado, ¿no? Ya dijimos que es una recta mediatriz, ¿no? Esta sería la mediatriz en este caso. Siempre ángulo recto, no necesariamente cae en un vértice, ojo, ¿ya? Y siempre es la mitad, ¿no? Aquí sería 14 y aquí sería 14 también, ¿no? Ya, esa sería la mediatriz, ¿no? De PR, ¿de acuerdo? Ya, importante saber esto, ¿no? Importante tenerlo en cuenta, ¿no? Importante tenerlo en cuenta. Seguimos. A ver, en un triángulo hay líneas notables y también puntos notables, ¿de acuerdo? El primer punto notable que vamos a analizar es cuando se intersecan las tres bisectrices, ¿no? Interiores de un triángulo. A ver, ¿qué pasa ahí? Tenemos el punto incentro I, se denota con I mayúscula, ¿ok? Se ubica siempre en el interior del triángulo, ¿no? Como sabemos, hay tres tipos de triángulos: el acutángulo, el rectángulo con un ángulo recto y el obtusángulo, ¿no? Con un ángulo mayor a 90 grados. Bien. El incentro en los tres casos siempre está en el interior del triángulo. También cumple que el incentro I es el centro de la circunferencia inscrita, o sea, la circunferencia que está dentro del triángulo, ¿no? Eso es importante saber. Y es la intersección, ¿no? Como definí al principio, ¿de qué cosa? De las bisectrices, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí, bisectriz aquí de P, alfa, alfa lo parte, de Q, beta, beta, de R, teta, teta, ¿no? Y se intersecan en I, que es el incentro. Y también aquí, ¿no? El incentro, bisectriz, bisectriz, bisectriz. Acá también, ¿no? Bisectriz, 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 ¿no? Y efectivamente, a partir del incentro tú puedes trazar, ¿no? La circunferencia inscrita, ¿de acuerdo? Ya, importante tenerlo en cuenta también. A ver, ahora vamos a revisar
¿Qué pasa cuando se intersecan las medianas? Bien, ¿qué es lo que sucede? A ver, la intersección de las medianas se le denomina un punto G llamado baricentro, ¿de acuerdo? Tenemos igual, ¿no? Lo analizamos en los tres tipos de triángulos, en el acutángulo, en el rectángulo y el obtusángulo. En los tres casos, el baricentro se va a encontrar en el interior del triángulo, dentro del triángulo, ¿bien? Y va a cumplir ya con una proporción muy curiosa, ¿ok? Va a cumplir que va a dividir la mediana, cada mediana, en una proporción con respecto al baricentro de dos segmentos con razón de 1 a 2. Ejemplo, A, 2A. Ya, siempre se va a cumplir esto, ¿de acuerdo? A, 2A. Aquí, B, el otro segmento sería 2 doble, ¿no? 12, C, ¿ok? Ya, eso siempre se va a cumplir ya en un baricentro. Ya cuando tenemos un baricentro, tenemos ahí las medianas, siempre va a estar en la relación de 1 a 2, ¿no? Igual también aquí, en el baricentro de un triángulo rectángulo, y también se va a cumplir lo mismo, la misma proporción de 1 a 2, en un triángulo octusángulo, ¿de acuerdo? Que también tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con las alturas? ¿Habrá algún punto notable cuando las alturas se intersecan? A ver, tenemos aquí el ortocentro, ¿ya? Y es el punto notable cuando las alturas se intersecan. Ahora, ojo, que el ortocentro puede estar tanto en el interior como al exterior del triángulo, ¿no? O puede estar también en uno de los vértices del triángulo. Cuando tenemos un triángulo acutángulo, tenemos que el ortocentro está dentro, ¿no? Ese es el punto O. Está dentro de un triángulo acutángulo. Ahora, en un triángulo rectángulo está justo en el vértice del ángulo recto, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué está aquí? Porque las alturas, ¿no? Estas dos alturas coinciden, porque efectivamente aquí es un ángulo recto, ¿no? Y coinciden con el vértice R. Ya por eso exactamente cae el ortocentro aquí en el ángulo recto del triángulo rectángulo, ¿no? Las alturas aquí, por ejemplo, como tienen ángulos aquí, no tienen ángulos rectos, ¿no? En los vértices, cae aquí en el centro, ¿no? Bueno, no necesariamente en el centro, no, en el interior del triángulo, ¿de acuerdo? Luego, el triángulo obtusángulo. En el triángulo obtusángulo, el ortocentro no está dentro del triángulo, ojo, está afuera, ¿ya? Está afuera. Porque dijimos que es la intersección de las alturas. Pero esa intersección, pues, un triángulo obtusángulo de las alturas no está en la región interna, ¿no? Está afuera. Acá tenemos la otra altura aquí, S, y la otra altura del punto T, y se te sacan afuera, ¿no? Ojo ahí. Ahora, ¿a qué? Al punto intersecan las mediatrices, ¿cómo se le denomina? Acá tenemos la mediatriz que ya vimos. Se denomina circuncentro y se denota con la letra C mayúscula, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta que al igual que el ortocentro, el circuncentro puede estar en la región interior o en la región exterior del triángulo. ¿Ya? También es el centro de la circunferencia circunscrita. Es decir, si tú trazas una circunferencia fuera del triángulo, ya que toque los puntos de la circunferencia, que toque a los vértices del triángulo, se va a cumplir que el circuncentro del centro de la circunferencia. Ojo. Y también te dice que el circuncentro equidista de los vértices en segmentos iguales, ¿no? Claro, porque ese es el radio. Si te das cuenta, cuando tú tienes el circuncentro y realizas segmentos hacia cada vértice, te va a cumplir que es el radio, efectivamente, ¿no? Y el radio, pues, en una circunferencia siempre es igual, ¿no? Tiene la misma longitud. ¿Ok? Entonces, eso a tener en cuenta igual, ¿ya? A tener en cuenta ahí con el circuncentro. Sobre todo esta propiedad, ¿no? Que respecto a los segmentos, ¿no? Si tú trazas los segmentos del circuncentro a los vértices del triángulo, los segmentos son iguales, ¿ya?
Se usa en los ejercicios, ¿no? Cuando te plantean ese tipo de problemas. En resumen, ¿cuáles son las líneas notables en un triángulo? Mediatriz, ¿no? Es una recta. A comparación de la bisectriz, la mediana y la altura, ¿no? Que son segmentos o son sevianas, ¿no? Ahora, los puntos notables asociados a las líneas notables, ¿cuáles son? Intersección de bisectrices, incentro. Intersección de medianas, baricentro. Intersección de matrices, circuncentro. Intersección de alturas, ortocentro. ¿De acuerdo? Es importante saber, ¿no? Porque si te dicen en un ejercicio el punto C circuncentro, entonces tú sabes que es la intersección de las matrices automáticamente. Te van a decir, a ver, tenemos el punto eh, L, que es el centro. Entonces, el problema no va a decir que es la intersección de las bisectrices, entonces tú automáticamente ya vas a definir, ¿no?, qué es la intersección de las bisectrices y lo vas a plantear de esa manera. ¿De acuerdo? Casos particulares que tenemos en estas líneas notables asociadas a los triángulos. A ver, ¿qué pasa en un triángulo isósceles? El triángulo isósceles cumple, ¿no?, con la propiedad de que tiene dos lados iguales, ¿sí o no? BH va a cumplir cuatro funciones, ¿ok? Va a hacer cuatro cosas al mismo tiempo. Va a ser bisectriz, va a ser altura, va a ser mediana y va a ser mediatriz, ¿ok? ¿Por qué es bisectriz? Porque biseca, pues, al ángulo B en dos ángulos iguales beta, ¿sí o no? ¿Por qué es altura? Porque si tú trazas desde el vértice B, ¿no?, una mediana perpendicular a AC, te cumple que es 90, o sea que es altura, efectivamente. ¿Por qué es mediana? Porque esta mediana, BH, este segmento BH, parte a AC en dos segmentos iguales, o sea, por eso es mediana también. Esa altura ya vimos que es bisectriz. ¿Y por qué es mediatriz? Porque si tú buscas aquí, si trazas la recta, ¿no?, que es la mediatriz de A desde el centro, va a cumplir que la recta va a coincidir con BH, ¿no? Va a cumplir que va a coincidir con BH, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, BH es tanto bisectriz como altura, como mediana y es mediatriz también, ¿no? También te dice que todos los puntos notables, se refiere al baricentro, al incentro, al ortocentro, se encuentran en la recta BH, ¿no? Seguimos. A ver, ¿qué pasa en el triángulo equilátero? A ver, recordar aquí, ¿no?, que un triángulo equilátero, todos sus lados son iguales y sus ángulos internos también son iguales, ¿sí o no? Ya, ojo con eso, ¿eh? Es importante recordar, ¿no?, que un triángulo equilátero tiene los lados y ángulos internos iguales, es decir, 60 grados cada ángulo interno, ¿no? Ahora, el punto O va a cumplir cuatro funciones a la vez. Va a ser ortocentro, va a ser baricentro, circuncentro e incentro, ¿no? Y se ve en la gráfica que el punto O es el centro de la circunferencia escrita que está dentro del triángulo y también es el centro de la circunferencia circunscrita que está fuera del triángulo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces eso pasa en el triángulo equilátero, ¿de acuerdo? A ver, bien, haciendo un análisis al triángulo rectángulo, bueno, ya vimos que el ortocentro es el vértice, el ángulo recto, ¿de acuerdo? También M, el punto M, que es este, es el circuncentro, ¿de acuerdo? Y el punto G es baricentro, ¿no? ¿Qué se va a cumplir? Que el punto medio de la hipotenusa, es decir, M, es el centro de la circunferencia circunscrita del triángulo, ¿no? Es el centro de la circunferencia que está fuera
de ese triángulo ABC, ¿de acuerdo? Eso es lo que se va a cumplir. Bien. Si tú, bueno, puedes aquí hacerle un análisis, ¿no? ¿Por qué circuncentro M? Porque es la intersección de qué? De las mediatrices, ¿no? Mediatrices son rectas, ojo. A ver, en AC, punto medio ya. Le trazamos acá, ¿no? Su recta. A B, 90 grados, ¿no? Le trazamos acá. Ahora BC, 90 grados acá, ¿no? 90 y tiene que partir por la mitad, ojo, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? Gusanito, sanito. Acá será bolita, bolita. Y acá será palito, palito, ¿no? Y acá será 90. Acá será 90 también. Y acá es 90, ¿no? Ya, y eso es, cuando se intersecan ahí las matrices, que es el punto M, coincide efectivamente, ¿no? Con este punto M, ¿de acuerdo? Por eso es circuncentro, ¿no? Ojillo ahí, ¿no? Entonces, cuando tengas ahí un problema con un ángulo rectángulo, ya sabes que M efectivamente coincide con ser circuncentro también, ¿no? Seguimos. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Cuando te dice en un triángulo, ¿no? Cuando te dice en un triángulo la menor altura es, entonces, ¿qué pasa ahí? En un triángulo a mayor lado le corresponde menor altura, menor mediana, menor mediatriz y menor bisectriz. ¿De acuerdo? Ya eso es lo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Entonces tú sabes que cuando te habla de la mediana, la menor mediana, ¿no? Entonces tú vas a tratar la menor mediana o la mediana con respecto a lo mayor, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es importante saberlo, ¿bien? A ver, por ejemplo, ¿no? Si te diría, a ver, se tiene la menor mediana M, ¿ya? Entonces, como sabemos que PR es mayor, la menor mediana de este triángulo será BM con respecto a el lado PR. Entonces, aquí, ¿no? Será, bueno, la mediana QM la vamos a poner ya. QM, a ver, QM. Ojo que la mediana parte al lado opuesto en segmentos iguales. O sea, esto es gusanito y todo esto es gusanito, ya, cuidado. Es decir, PM es igual a MR, ¿ok? El segmento PM es igual al segmento MR, ¿ok? Ya, esa sería la menor mediana, ¿no? ¿Ok? ¿De acuerdo? Ojo con eso. Ya es importante saberlo, ¿no? O igual, si te dice, a ver, la menor mediatriz, ¿no? Si te dice menor mediatriz. Y también, ¿no? Con respecto al mayor lado PR. Entonces, la menor mediatriz será, ¿no? Es de aquí, ¿no? Esta mediatriz, ¿no? Ahora, la mediatriz, ¿te acuerdas que es una recta? Parte, que acá es 90, y esto es gusanito, y esto es gusanito, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Esta es la menor mediatriz del triángulo, ¿de acuerdo? Igual, ¿no? Si te dice menor bisectriz, trazas desde aquí, ¿no? A ver, lo vamos a trazar aquí. Menor bisectriz, entonces la menor bisectriz también es respecto al lado PR, y esta sería la menor bisectriz, ¿no? Bisectriz, biseca el ángulo alfa, y esto será, también esto será alfa, ¿no? Ya. Y esto, gusanito, no necesariamente acá es gusanito, ojo, no necesariamente es gusanito, ¿no? Si ahí es gusanito, acá será bolita, ya, no necesariamente es lo mismo, ojo ahí. Cuidado. Solo en el triángulo isósceles es igual, ¿no? Ya vimos. Cuidadillo ahí. Seguimos. Bueno, ya estas propiedades las hemos visto, ¿no? En la anterior clase, pero en los ejercicios con respecto a líneas y puntos notables también se usa, ¿no? Tenemos ahí que X, a la propiedad A, tenemos que X es 90 más
el ángulo B entre 2. Vemos también que aquí X es 90 menos el ángulo B entre 2. Acá tenemos que X es la mitad del ángulo B. Acá, ¿no? BD bisectriz del triángulo ABC. Ya BD es bisectriz de ABC. Y H es altura. Y se cumple que la medida de A más la medida de C, la diferencia entre 2 es X. Ya se cumple, ¿no? Ya bueno, acá vamos aquí a hacer unos pasillos acá. A ver. Dice que BD, ¿no? Se refiere a esta sevillana BD. Es bisectriz del triángulo ABC. Es decir, que si esto es alfa, a ver, vamos a llamarle teta mejor ya. Si esto es teta, ya. Eso también será teta, ¿sí o no? Porque BD es bisectriz, es decir, biseca el ángulo B, ¿no? Son ángulos iguales. Pero si esto es teta, ¿cuánto será este angulito de acá? Teta menos X, ¿sí o no? Ya, ese angulito chiquito será teta menos X, ¿ok? Será teta menos X, ¿no? Porque teta menos X más X es teta, ¿no? Y efectivamente esto es igual a esto. Lo voy a poner aquí, teta menos X a este de acá. A ver, acá lo voy a poner de otro color mejor, ¿ya? Ya esto es teta, y todo esto es teta, pues, ¿no? Todo. Ya, pero este pelito nada más es teta menos X, ¿no? Ahora tengo lo siguiente. Este ángulo A le voy a llamar alfa. A ver, este ángulo A va a ser alfa. Y este ángulo C va a ser beta, ¿de acuerdo? Entonces, si esto es 90, aquí, ¿no? Si eso es 90, si esto es 90, eso también será 90, ¿sí o no? Porque todo es 180. Entonces, si esto es 90, alfa más teta menos X será 90, ¿sí o no? Entonces, yo voy a tener que alfa más teta menos X es igual a qué cosa? A 90, ¿no? Y aquí voy a tener de ese triángulo BHC. ¿Cuál BHC? Este acá, ¿no? Es que cuando hay muchos segmentos no se nota mucho. De ese triangulito, ¿no? A ver, voy a analizar ahora BHC. Este, ¿no? ¿Qué cumple en BHC? Si esto es 90, beta más teta más X será 90, ¿sí o no? Si esto es recto, será beta más teta más X. Eso también será igual a 90 grados. Entonces, si esto es 90 y esto es 90, se puede ya igualar, ¿no? Se puede igualar alfa más teta menos X igual a beta más teta menos X. Este queda alfa más teta menos X es igual a beta más teta más X, ¿no? Este X puede pasar al otro lado sumando y todo esto pasa restando a este lado. A ver, vamos acá. Alfa más teta menos X igual a 90, beta más teta más X igual a 90. Lo igualas, sería alfa más beta menos beta, ¿sí o no? Menos beta. Y este iría como menos teta. Igual. X más X es 2X, ¿no? Más teta menos teta se eliminan, ¿sí o no? Es cero. Alfa menos beta. Y este 2 pasa a dividir. Alfa menos beta entre 2 es igual a X, ¿no? Y efectivamente esto es esto, porque acuérdate que la medida del ángulo A es alfa menos la de C es beta. Alfa menos beta entre 2 es X, ¿no? Y es justo lo que ha salido, ¿no? Es como que la demostración, ¿de acuerdo? De por qué se cumple, ¿no? Bien, a ver, vamos entonces con algunos problemas, ejemplo, ¿no? De la aplicación de estas líneas notables y puntos notables, ya en un triángulo. A ver, tenemos problema 1. En un triángulo rectángulo, la distancia del ortocentro al baricentro mide 14 centímetros. Bien.
halla la distancia del ortocentro al circuncentro. A ver, no. Nos acordamos de las propiedades, ¿no? ¿Qué pasaba en un triángulo rectángulo? ¿No? Que te describe el problema, triángulo rectángulo. Se cumplía que el punto B, el vértice B del ángulo recto es ortocentro, ¿no? Porque ahí se intersecaban, ¿qué cosas? Las alturas, ¿sí o no? Entonces, H es ortocentro. Listo. Luego tenemos que G es baricentro. Entonces, como G es baricentro, por propiedad del baricentro, con respecto al vértice H y a la mediana C y al punto C, va a estar en proporción de 2 a 1, ¿sí o no? Porque el baricentro siempre está en proporción de 2 a 1, ¿de acuerdo? Cuando se comparan los segmentos respecto al punto G, ¿no? Que es baricentro. Ahora, te dice después que M, bueno, ya es 14, ¿no? Ya te dice que de H hasta G, 2A igual a 14. Entonces, si 2A es 14, A vale 7. Te pide la distancia del ortocentro al circuncentro. Te pide H, que es ortocentro, M, que es circuncentro también, ¿no? C es circuncentro, perdón. Ya, C es circuncentro aquí, ¿no? Entonces, te pide HC, ¿no? HC es 2A más A, 3 veces A. Como A es 7, 7 por 3, 21, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante saber? No te habla de puntos, ¿no? No te habla de vértices, te habla de ortocentro, centro y circuncentro. Entonces, lo primero es identificar, ¿no? H es ortocentro, E es baricentro y C es circuncentro. Bien, es lo primero, ¿no? Entonces, una vez que ya identificas esos 3 puntos, ya sabes cómo plantear ese problema, ¿no? Pero para eso es importante reconocer esta teoría, pues, ¿no? El ángulo recto es ortocentro, que el punto M, que para nuestro problema es el punto C, es circuncentro, ¿de acuerdo? Y que el baricentro le da la proporción a la recta como 1 a 2, ¿no? Seguimos. Ejercicio número 2. En la figura mostrada, O, se refiere a este punto O, es el circuncentro del triángulo ABC. Hay el valor X. Ya te da estos datos en negro, ¿no? Te da 36, 25. Y te dice que esto es X, ¿no? Y ahí tú tienes que hallar, tienes que solucionar, ¿no? ¿Cómo lo solucionas? Aplicando aquí la teoría, ¿no? El circuncentro C equidista de los vértices, ¿no? ¿Te acuerdas que es el radio? O sea, si tú trazas desde el punto C, que es circuncentro, segmentos a los vértices del triángulo, coinciden con que es el radio de la circunferencia que está afuera, ¿no? Entonces, miden lo mismo, pues, ¿no? Acá tiene palito, 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 ¿ya? Palito, palito, palito. Entonces, como es palito, palito, este triángulo BOC es isósceles. Por eso es 25 acá. A ver, ¿cómo es eso? ¿Por qué le he puesto 25 aquí? Porque ese triángulo, a ver de otro color mejor. Vamos a analizar ese triángulo BOC. En ese triángulo BOC, ya, aquí es palito, bueno, le ponemos gusano, acá es gusano también. Al gusano se opone 25 acá. No, al gusano se opone 25. Entonces, este gusano también se va a oponer al mismo ángulo, porque lados iguales se oponen ángulos iguales. Entonces también será 25, ¿no? Por ser triángulo isósceles, ¿de acuerdo? Ahora, en el triángulo BAO, en BAO pasa lo mismo, ¿no? Como es isósceles también, a los lados iguales, se opone a ángulos iguales. Entonces, si esto es 36, eso también será, ¿qué cosa? 36, ¿no? ¿Ok? Ojo con eso. Ya, es por eso también que aquí abajo, si esto es alfa, eso será alfa, ¿no? Ahora, ¿de dónde sale este 72 acá? Este 72 sale, ¿no? ¿Te acuerdas que este 72 es la suma de este ángulo 36 y de este otro ángulo 36, ¿no? Porque es ángulo exterior, ¿no? Con respecto a los dos internos, ¿no? O si no, lo puedes hacer también, ¿no? Si esto es 36 y esto es 36, 72. Esto será 108. Y si esto es 108 y todo esto es 180, esto será entonces 72, ¿no?
Y es efectivamente lo que vale, ¿no? 72. ¿De acuerdo? Es otra forma, ¿no? De sacarlo. Igual entonces, si esto es 25 y esto es 25, esto será ya 25 por 2, 50. 130 le falta, ¿no? Entonces, si esto es 130 y todo esto es 180, bueno, me he pasado un poco, ¿no? Y así todo esto es 180, ¿esto será cuánto? 50, pues, ¿no? Porque ya tiene 130. Ya, por eso es 50, ¿no? Que es lo mismo decir que 50 es la suma de los dos ángulos internos, ¿bien? Este es 50. Listo, entonces ya tienes ya que es 72, 50. Ahora ves el triángulo AOC. En el triángulo AOC, en este triángulo AOC, a ver, lo hacemos con una línea más gruesa. En AOC, ¿no? Se cumple igual que la suma de los ángulos internos es 180. O sea, si esto es 72, esto es 50, esto será la suma de esos dos, ¿no? 122 grados. ¿Sí o no? Esto será 72 más 52, 122 grados. Si esto es alfa y esto es alfa, 2 alfa más 122 es 180, ¿no? Y esta es la ecuación, ¿no? Alfa es 29. Entonces, como alfa ya te salió que es 29, como alfa te ha salido que es 29, entonces este alfa es 29. 29 más 50 te va a dar este ángulo X, ¿no? Que estás buscando. ¿Cuánto es 50 más 29? 79, ¿no? Entonces aquí sería 79 grados, ¿no? Ok. Esa sería la explicación de la solución. Seguimos. A ver, tenemos en la figura G es el baricentro del triángulo ABC. Hay la longitud de AC si BG es 6 y GP es 2. ¿Ok? Bien, dato importantísimo. Te dice que G es baricentro. Baricentro. Entonces, al toque, ¿no? Tienes que aplicar la propiedad que el baricentro divide, ¿no? A la longitud de esos dos segmentos en una razón de 1, 2. ¿De acuerdo? Me refiero a los segmentos BG y GM, pues, ¿no? Entonces, BG es el doble de GM. Es 1, 2. Esto es 6, esto es 3, ¿no? O sea, si esto es 6, esto es 3, ¿de acuerdo? Porque la relación es así, ¿no? Ahora, igual aquí, ¿ok? Como G también es baricentro, AP, ¿no? Como es también mediana, porque esto es igual a esto, 2GP es la mitad, o lo mismo decir, ¿no? AG es el doble que GP, de 2 a 4, ¿no? Mantiene esa misma relación, ¿de acuerdo? De 2 a 4. Entonces, como acá es un ángulo recto, por Pitágoras, sacas que tienes 3, 4, y esto será 5 por Pitágoras, ¿no? Un pitagorazo. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, por Pitágoras. Entonces, si esto es 5 y G es baricentro, BM es mediana. Como BM es mediana, parte a este segmento AM igual a MC. O sea, si BM es mediana, AM es igual a MC. Entonces 5 más 5, 10, ¿no? Te pide todo. Ya, pero BM es mediana. Acuérdate que el baricentro es qué cosa, la intersección de todas las medianas. Y se cumple esto, ¿no? Las medianas parten al lado opuesto en dos segmentos iguales. O con eso. ¿Ok? O con eso. ¿Ya? Y has podido percatar aquí que solo has necesitado la teoría de que el baricentro divide, ¿no? A esos dos segmentos, a estos dos, ¿no? Por ejemplo, acá BG y GB, en razón de 1 y 2. Ya ese es un concepto que has usado. Y el otro, Pitágoras nada más, ¿no? Y saber que BM es mediano para que lo dupliques aquí. Esto es 5 de 5 y listo. Y ahí sale, ¿no? A ver, vamos con esta, con la última. Tenemos en un triángulo ABC, ¿ok? No, pero ¿cuál es el triángulo ABC aquí? Ya, vamos a identificar primero. ¿No? ABC, ¿no? ¿Ok? Tenemos que BAC, o sea,
el ángulo C, bueno, perdón, el ángulo A, porque es BAC, ¿no? ¿Cómo se lee un ángulo que dice BAC? Es decir, B va hacia A y luego va hacia C. Entonces, ese ángulo sería este 12, ¿no? Ya formado. Este 12, ¿de acuerdo? Así se lee un angulito. Entonces, BAC es 12, el ángulo A. BCA es 34, ¿no? Otra forma también de leer a qué ángulo se refiere es ver aquí el del centro, ¿no? BAC, entonces te habla de A es 12. BCA te habla de C, 34. Entonces C es 34, ¿no? Ya, ojito, ¿no? Más rápido. Luego, calcula el ángulo formado por las alturas trazadas de los vértices A y C. Ya, entonces, si C es 34 y C es 12, entonces esto será por la suma de los ángulos internos de un triángulo que es 180 será 134, ¿no? Porque 34 más 12 más 134 es 180. ¿Ok? Entonces esto es 134. Y si esto es 134 y todo esto es 180, ¿cuánto será este angulito de rojo de acá? 46, ¿no? Porque 46 más 134 es 180. ¿Ok? Entonces por eso te queda que eso es 46, ¿no? Es angulito 46. Ya, pero te dice que ahí es el ángulo formado por las alturas trazadas, ya que es un ángulo que está fuera del triángulo ABC. Porque efectivamente, pues no, cuando tú trazas las alturas te das cuenta que cae fuera, ¿no? Que cae fuera, ¿no? Entonces, como cae afuera, vamos a aprovecharnos de los triángulos rectángulos que tenemos para hallar X. Como ya vimos, esto es 46. Si esto es 46 y esto es recto, ¿cuánto será esto? 44, ¿sí o no? Porque 46 más 44 tiene que darme 90. Entonces, si esto es 44 y esto es ángulo recto, 44 más X me tiene que dar 90. Entonces X será también 46, ¿no? Porque 46 más 44 me da 90, ¿sí o no? ¿Listo? Estas son las propiedades que se han usado, ¿no? Aquí a la derecha. Tenemos que la suma de A, B y C es 180 y que si en un triángulo rectángulo, un ángulo interno, ¿no? Que no es el recto, obviamente es θ, el otro será 90 menos θ porque suman los dos, pues 90, ¿no? ¿De acuerdo?